estudio de esta hora. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. En nuestra segunda lección de este día habla acerca de los milagros de Jesús. No los vamos a ver todos. Vamos a ver el concepto y algunos milagros. Cuando usted vaya a la Escritura, usted va a poder, pues son muchos, dice la Escritura que hay muchas cosas en el ministerio de Jesús que no se escribieron, dice el Evangelio de Juan. Pero quizás vamos a ver algunos y vamos a aprender acerca de los milagros en esta hora y otras cosas más. Entonces, ¿qué es un milagro? Es una pregunta para todos. En sus palabras, si usted puede participar, ¿qué es un milagro para usted? El milagro es un suceso sobrenatural, ¿no? Que en este caso viene de parte de Dios. Amén. Hablamos de milagros. También hay cosas que parecen milagros, pero no lo son. No lo son. Amén. Entonces, Bien. algo sobrenatural, algo que está fuera del alcance del ser humano para llevar a cabo todo Dios. Amén. Sobrepasa las leyes naturales, porque es algo sobrenatural. ¿Alguien más? ¿Qué es un milagro para usted? Milagro es algo que rompe las leyes naturales. Amén. ¿Alguien más? Un milagro entendemos que es algo que para los hombres tal vez está ya terminado, pero que Dios ese sí lo puede hacer como algo que diga el doctor que aquí, miren, ya se muere en tantos días y viene Dios, pues lo levanta y es lo que vemos como un milagro, algo que ya los doctores, o sea, los terrenales ya no tiene solución, pero Dios lo hace. Creo que tenemos como milagro. Amén. Es algo sobrenatural, que está fuera de las manos de la posibilidad humana, ¿verdad? Que solo Dios tiene. Amén. ¿Alguien más? Hermanas. Yo creo que un milagro es algo natural. Amén. Natural y que sucede en el momento que uno más lo espera. Amén. Pero la mayoría de milagros son cosas que uno sabe, que se podría dar. Amén. No como alimentar o algo así, eso sí ya sería otra cosa. Milagro es que rompe las leyes naturales, ¿no? Sí. Pues es lo que dijo el hermano, básicamente, el hermano. Amén. Algo sobrenatural. Amén. Es una palabra sencilla. Que sucede dentro, es algo sobrenatural que sucede en el ambiente natural. Pero su origen es sobrenatural, divino, lo que hablaba nuestro hermano. Muy bien, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué es un milagro? Es un acto. Aquí dice cualquier cosa, cualquier acto, pero no digamos un acto del poder divino o del poder de Dios. Yo creo que Dios es el que hace milagro. Entonces, es un poder superior al orden natural y a las fuerzas humanas, lo que decía nuestro hermano, que está fuera de las fuerzas humanas, de las posibilidades humanas de un médico. Entonces, un ejemplo. Entonces, esto es un milagro, es un acto del poder divino, del poder de Dios, superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Vamos a aprender ahora qué es un milagro, qué es una señal, qué es una maravilla. Porque cuando vamos a la Escritura, vamos a ver que el milagro produce un asombro en nosotros. Y vamos a ver esto el día de hoy. Entonces, existen diferentes palabras en el hebreo, en el arameo y en el griego para expresar el concepto de milagro, diciendo que es una maravilla, una señal, un poder, prodigio,
portento, etc. En el Nuevo Testamento se emplean 3 palabras distintas para referirse a los milagros, diciendo que el milagro es un acto del poder de Dios divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Partimos de ahí y dice que en el Nuevo Testamento se emplean 3 palabras distintas para referirse a milagro. Primero es maravilla. Entonces lo enseña Marcos 7:31 al 37. Vaya conmigo, Marcos 7:37. Amén. Dice Marcos 7:31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Pasando por la región de Decápolis, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie. Pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces, ¿qué es una maravilla? La palabra maravilla que indica el asombro que el milagro produce en los espectadores. Es decir, el origen de una maravilla es un milagro. Es decir, es un acto del poder divino. Y dice el versículo acá, en el versículo 37, y en gran manera se maravillaban. Es decir, ¿qué produjo el milagro en las personas? Asombro. Quedaron maravillados. Pero el origen para que suceda esto es un milagro. Pero a los milagros también se les llama maravillas. Entonces, aquí la palabra maravilla indica el asombro que el milagro produce en los espectadores o en los que estaban viendo. Y esto lo vamos a ampliar más tarde. Se repite muchas veces por su profundidad de significado en cada hecho milagroso. Vaya conmigo y leemos todas estas citas, Marcos 2:12, para poder aclarar un poco ese concepto. Marcos 2:12. Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Marcos 2:12. Amén. Dice: entonces se levantaron y dice: y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que se asombraron o se maravillaron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué es lo que había sucedido antes de esta expresión? Un paralítico. Y sanar un paralítico es algo sobrenatural. Entonces es un milagro lo que había pasado aquí. Y ese milagro produjo asombro en los que vieron. El versículo 12 lo dice acá. Y se levantó enseguida y tomando su lecho o su cama salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, se maravillaron. Entonces prácticamente a la par de un milagro encontramos el resultado de la palabra, o el resultado de un milagro es un asombro, una maravilla, o la palabra asombro o maravilla está ligada o está siempre a un milagro.
Y aquí tenemos algo más. El versículo 4, capítulo 4, versículo 41. Capítulo 4, versículo 41. Dice: entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esos estaban asombrados, estaban maravillados. Entonces, vean lo que dice 6:51. Marcos 6:51. Dice: Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. amén. ¿Qué es lo que pasó aquí? Es Los vientos. la tempestad. Entonces este es un milagro sobre la naturaleza, podemos decir. Entonces, porque nadie puede hacer esto si no fuere el Señor la autoridad para detener los vientos. Entonces ellos se maravillaron de este milagro. Más tarde lo vamos a ver. Entonces la reacción que produce un milagro en las personas es asombro, es maravilla. Entonces por eso casi siempre estas palabras van unidas. Entonces la palabra maravilla siempre aparece unida con la palabra señal o milagro. En el vocablo emplea para expresar un milagro, por ejemplo, y lo tenemos. Pero veamos lo que dice Marcos 7:37. ¿Alguien más que lo pueda leer, por favor? En gran manera se maravillaban diciendo: ¿quién lo ha hecho todo? Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. ¿Qué es lo que había pasado aquí? Había hecho hablar a un mudo y escuchaba a los sordos, levantaba paralíticos. Nadie lo podía hacer, nadie lo puede hacer, solamente el Señor. Entonces este es un milagro y es algo sobrenatural. Entonces solo estamos tratando de ponernos en contexto. Pero hay un ejemplo, otro vocablo empleado para expresar un milagro. Por ejemplo, Mateo 24:24. Vaya conmigo. Es otro lenguaje, otra manera de expresar un milagro. Que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios de tal manera que ni alcance y fuere posible a un pueblo escogido. Amén. Estos son señales o milagros engañosos. El propósito de esto no está interesado en hacer una señal para beneficio de las personas, sino el propósito es para engañar en este tiempo. Entonces es otra manera de referirse, o de otro vocablo, de referirse a una señal o a un milagro. Pero esta es una manera como negativa de lo Negativa. que el Señor hacía con las Sí. milagros y las señales. Sí. Eso algo. Sí, porque los milagros eran en beneficio de la persona. Pero aquí en este pasaje el beneficio de las señales es para el anticristo o para el mal, en otras palabras. Pero es muy diferente a los milagros que Jesús hacía. Por eso dice acá otro vocablo empleado para... Es una señal, pero es una señal no de origen divino, sino de origen maligno. Si hacemos la diferencia. ¿Sí, hermana? Sí, claro. Ok, entonces quedamos aquí con la maravilla. Entonces la maravilla indica el asombro que producen en los espectadores un milagro. Porque quizás en el momento no le hayamos sentido, pero cuando ya veamos todo, entonces vamos a poder encajar todas estas cosas. Entonces veamos aquí una señal. ¿Qué es una señal? Esta palabra indica una prueba de la cercanía de Dios y su obra. Vea que pueden haber señales, pero no necesariamente un milagro. Dios dio señales, pero que no involucraban un milagro. Entonces, una señal puede hacerse sin ser un milagro. Y un milagro puede también ser una señal. Pero vamos a explicarlo mejor aquí. Entonces, esta palabra, y veamos lo que nos está enseñando aquí Juan 3:2
y nos está enseñando Juan 7:31. Vea conmigo Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían que Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Entonces muchos de la multitud creyeron en él. Pero ¿qué es lo que esperaban del Cristo ellos? Más señales. Entonces, la señal aprueba la cercanía de Dios y de su obra. Es decir, que la señal que Cristo hacía, o las señales que Cristo hacía, comprobaban de que Él que tenía una cercanía con Dios, o que era el enviado de Dios, o que era el Mesías, o que tenía una relación con Dios. Entonces vemos cómo lo expresan ellos. Entonces la palabra señal indica que es una prueba de la cercanía de Dios y de su obra. Entonces los milagros son señales de algo más importante oculto detrás de ellos mismos. Entonces eso igual lo que decía acerca de los milagros. Pero veamos, testifican del poder dado a la persona que lo realiza. Vaya conmigo Marcos 6:20. Marcos 6:20. Y vamos a ver una señal más tarde que no involucra un milagro. Marcos 6:20 dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, porque le escuchaba de buena gana. Hablando acerca del testificar, del poder dado a la persona que lo realiza la señal, hablando del testimonio de Juan. Los judíos demandaban una señal a Jesús, y esto lo enseña Juan 2:18. Vaya conmigo, Juan 2:18. Los judíos demandaban una señal. Dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Es decir, ¿cómo nos compruebas tú que tienes una comunión con Dios? Entonces, por eso muchas veces ellos demostraban señales, ellos pedían señales para comprobar si Jesús era verdaderamente el Mesías. Entonces, las señales que él hacía o que él iba a hacer eran las que demostraban que él tenía una cercanía con Dios o que era el Mesías, el enviado. Entonces los judíos demandaban la señal porque ellos querían ver por medio de las señales si de verdad él era el Mesías. Entonces vemos acá que ellos están demandando: ¿qué señales haces? Y aquí vemos, una señal no es necesariamente un milagro. Por ejemplo, el anuncio de los ángeles a los pastores tocante al nacimiento de Jesús. Vaya conmigo ahí, y esto es lo que les decía, Lucas 2:12. Vea que hay una señal, pero no tiene un milagro. Lucas 2:12. Amén. No involucra un milagro, es decir, pero la señal incluye una señal no milagrosa. Entonces, vemos que aquí hay una señal, pero que no involucra un milagro. Es decir, como anteriormente hablamos, claro que el nacimiento de Jesús pues es un milagro sobrenatural, pero la señal que está hablando acá, los ángeles le dicen a los pastores: la señal de que este es el Mesías es que lo van a encontrar envuelto, porque pueden haber otros niños, ¿verdad? Lo van a encontrar y él les da los detalles a los ángeles. Señal como si siguiendo una dirección. Sí, como siguiendo ve el versículo acá, dice, el versículo 12. Dice de esta manera: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esa era la señal que los pastores tenían que seguir o que buscar. Iban a encontrar al niño en pañales,
en el pesebre. Entonces es una señal que no involucra un milagro. Vea, sí involucra por el nacimiento de Jesús, porque también es un milagro, pero aquí ellos le están dando nomás los detalles. Y continuamos. Entonces, la naturaleza de los milagros. Cada milagro tiene un propósito e interrumpe la regularidad superficial de una ley a la obediencia o a otra más alta y sutil. Hay otra razón para afirmar que los milagros rompen la ley natural y la unidad orgánica por la que Dios actúa. Los evangelios destacan la autoridad ejercitada por el Señor en acción y no solo en palabras, sino en milagros. Mateo presenta una serie de milagros que demuestran la autoridad de Jesús. Esto nomás es afirmación. Y aquí entramos ya en materia, la clasificación de los milagros. Porque hay milagros, y esto lo vamos a ver. Por ejemplo, el primer milagro que tenemos aquí es la encarnación de Cristo, el milagro central del cristianismo. Hay el milagro de la fertilidad que tenemos acá. Y es cuando, por ejemplo, la conversión de agua en vino y tenemos. Pero este milagro proclama que el Dios de la naturaleza está presente. Al hacer la lluvia produce uvas y hace vino sobre todos los años como parte del proceso natural de la fertilidad. Es decir, el milagro de la fertilidad o de la producción de las uvas. Es un ejemplo nomás para referirse que es un milagro que produzcan las plantas, y es un milagro de fertilidad, porque Dios hace que produzca las plantas en este caso, pero nomás es un detalle. Pero aquí entramos en materia a lo que estamos tocando, el milagro de sanidad. Esto revela que Cristo se personifica el poder, en que estaba siempre detrás de todas las sanidades. El milagro de sanidad, los milagros de destrucción. Hay un ejemplo de un milagro de destrucción. Vea que los milagros de sanidad revelan que Cristo se personifica el poder, es decir, que Él tenía el poder para hacer los milagros. Pero hay otro milagro, el milagro de la destrucción, que es solamente uno en la Biblia. De esta clase solo se registra uno entre los milagros de Jesús, la maldición de la higuera. Ese es un milagro de destrucción. El otro milagro, los milagros de dominio sobre las fuerzas naturales. Y esto, vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 24. Esto son cosas básicas, pero necesitamos verlas porque vamos a hablar más tarde de los milagros. El milagro del dominio sobre las fuerzas naturales. Jesús tenía también el poder o el dominio sobre las fuerzas naturales. Mateo capítulo 8, versículo 24. Y he visto se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo gran bonanza. Amén. Y él termina diciendo, el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, esta es una clasificación de milagro. ¿Por qué está esta clasificación? Porque los evangelios los clasifican igualmente. Los teólogos clasifican los milagros para no hacer una confusión, porque este es un milagro sobre las fuerzas naturales, es decir, él tenía el poder, pero anteriormente vimos los milagros de sanidad también, y entonces es una mezcla. Cuando vamos a enseñar acerca de que Jesús calma la tempestad, este es un milagro sobre las fuerzas naturales. Es decir, es la posición que nosotros presentamos cuando vamos a hablar de este milagro. Vamos a referirnos a que Jesús tiene el poder o el dominio sobre la naturaleza o sobre las fuerzas naturales. En este caso, la tempestad, porque Él le da órdenes. Y se considera también un milagro. Entonces,
y tenemos el milagro de la transformación total, que revela el poder de Dios sobre la muerte. La resurrección de Lázaro, especialmente la de Jesús, corresponde a este grupo. Es otro milagro. La resurrección también es otro milagro. Entonces, estas solo son categorías. Y aquí vamos a ver 3 milagros en particular de sanidad. Aquí es donde quería llegar. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 1. Y aquí nos vamos a detener. Mateo capítulo 8, versículo 1. Amén. ¿Alguien, hermanos, lo tiene? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Amén. Veamos ese primero. Los 3 relatos se agrupan por el hecho de que los que habían sido sanados pertenecen a un grupo excluido de una vida plena en la sociedad. Primero, los leprosos eran excluidos de la sociedad, o eran excluidos del pueblo, porque era por cuestiones de salubridad, por cuestiones de las leyes podríamos decirlo, en Israel. Entonces, aquí vemos que es un milagro que este hombre está pidiendo acá, y el Señor hace el milagro, y lo hace en esta persona que era excluido de la sociedad. Y él dice, otro grupo, otra persona que era excluido de la sociedad, eran pues los gentiles y las mujeres. Entonces, y Jesús hace estos 3 milagros. Uno se lo hace a un leproso, el otro a un gentil y el otro a una mujer. Entonces, que eran los que estaban excluidos de la sociedad. Entonces, aquí Jesús sana a un leproso. En los versículos que hemos leído, este es un milagro. El hecho de que Jesús tocó a un leproso era una demostración poderosa de la buena voluntad, poner su interés cariñoso sobre encima del tabú social. Es decir, ¿cuál era el tabú social? Que nadie podía tocar a un leproso. Es decir, tenía que alejarse de un leproso. Y la orden aquí que Jesús le da a este hombre es que se muestre a los sacerdotes para cumplir lo que la ley requería. Entonces, la sanidad que Jesús hace rompe lo establecido o el tabú social en cuanto a este milagro. Y Jesús hace este milagro que es algo sobrenatural. ¿La lepra se quitaba? Sí, con el tiempo. Pero Jesús lo sana teniendo la lepra activa en este momento. Y vemos el milagro. El versículo 4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces, este es un milagro y está dentro de los milagros de sanidad. Y tenemos que la orden equilibrante: no lo digas a nadie. ¿Por qué Jesús le dijo que no se lo digas a nadie acá en este versículo? Si lo había hecho notorio. Le dijo: muéstrate al sacerdote. Es decir, le dice al principio: mira, no lo digas a nadie. Porque no había llegado su hora. No quería que lo buscaran, que lo persiguieran, porque no era su tiempo todavía. Entonces, pero vemos que ellos no se quedaban callados, ellos sí seguían. Entonces, no digas a nadie. Nos recuerda el peligro de atraer el entusiasmo popular por las razones erradas, porque querían matarle, lo estaban persiguiendo. Entonces, por esa razón usamos esta palabra. No es que Jesús no quería que dieran testimonio, sino que él estaba tratando de que no se fueran sobre él, en este caso los religiosos. Él quería secretamente. Entonces, y esto nos demuestra, hermanos, que los milagros son para la gloria de Dios, no para la exaltación pero en este tiempo, de las personas que son usadas por el Señor, sino pues son para la gloria de Dios. Entonces, la sanidad del siervo centurión. El versículo 25, esto es sobre un gentil, y era también un milagro
pero era excluido de la sociedad judía, los gentiles. Y dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesucristo iba a romper con el mito social o la prohibición social que había, que un judío no podía entrar en casa de un gentil. En este caso, recuerde que él era un soldado y no era judío. Entonces vemos aquí que Jesús le dice que él iba a ir y lo iba a sanar, y él le dice que no lo haga. Entonces, porque no podía un judío entrar en un hogar gentil, porque lo enseñaba la tradición. Entonces, porque yo también soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a ve, y conocemos la historia. Y vemos que aquí también el siervo del centurión, que es un gentil, es sanado. El centurión y su criado eran soldados judíos en el ejército de ocupación. Detrás de la actitud valiente de este hombre, sin ser visitado por Jesús, estaba el problema de las relaciones entre judíos y gentiles. No se podía esperar que un maestro judío se contaminase entrando en una casa de los gentiles. Eso es lo que decían los fariseos, igualmente lo que enseñaban los judíos acerca de que un rabino o un maestro de la ley no podía entrar a una casa de un gentil porque no era permitido. Entonces su sencilla aceptación, sin embargo, al habla en un lenguaje militar, y Jesús con su autoridad hace el milagro, y ya sabemos lo que la historia dice. El siguiente es acerca de una mujer. Las mujeres también eran excluidas de la sociedad o de los puestos importantes o del reconocimiento de la sociedad, porque las mujeres eran excluidas. Entonces, primeramente vemos que Jesús hace un milagro sobre un leproso que era excluido de la sociedad. Luego vemos que Jesús hace aquí un milagro en el siervo centurión en un gentil que también era excluido de la sociedad judía. Pero aquí también vemos a una mujer, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, que también era excluida de la sociedad judía, y muchas veces eran maltratadas y menospreciadas. Pero vamos a lo que dice el versículo 14 al 17 de Mateo. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Se considera, hermanos, que no hubo otro tiempo en la historia, esto no lo dice la Biblia, no había otro tiempo en la historia donde hubieron tantas personas endemoniadas y tantas personas enfermas, que fue en este periodo del ministerio de Jesús. Se considera que en este periodo es cuando resultaron muchas personas endemoniadas y de diferentes, sordos, mudos, y todo era el propósito de Satanás de retar o de obstaculizar el ministerio del Señor Jesucristo. Porque Satanás, el diablo, puede hacer que una persona, puede hacerla muda, sorda, y puede poseerla a una persona que no conoce al Señor. Entonces, en este tiempo se considera que hubieron muchas personas y fueron también sanadas por Jesús y más tarde por sus discípulos, que fue una manifestación satánica que fue en este tiempo tratando de bloquear o obstaculizar el ministerio del Señor Jesucristo.
Entonces, por esa razón vemos sucedieron todos estos milagros. Entonces, la historia de la sencilla sanidad de la suegra de Pedro nos introduce un resumen general del ministerio de sanidad de Jesús en Capernaum, donde era su centro de operaciones. Esto de los milagros, las categorías que acabamos de ver, más tarde, cuando nosotros estemos enseñando acerca de un milagro, por ejemplo, cuando estamos enseñando acerca de los panes y los peces, estamos hablando de un tipo de milagro. Vamos a saber nosotros qué tipo de milagro es. Vean. Y la Biblia hace la diferencia, y cuando vamos a enseñar también, hacer la diferencia entre la categoría o los diferentes tipos de milagros sobre los cuales fue hecho. Entonces, y vemos esta información acerca de lo que hemos leído, de la sanidad de la suegra de Pedro, y ya explicaba un poco acerca de que Jesús hace. Y aquí vemos los otros milagros, es decir, los milagros sobre los elementos naturales. Y esto es lo que acabamos de ver acerca de la tempestad. Es el primer milagro sobre la naturaleza. Jesús registrado en Mateo demuestra que Jesús ejercitaba el mismo poder sobre la naturaleza. Y esto nos enseña el Salmo. Dígame. Cuando usted dice la categoría de milagros, entonces, porque yo nunca había visto a la maldición de la higuera como un milagro. Claro, ahora escuchándolo dice pues era algo que hizo, ¿verdad? Pero yo lo veo como una categoría, por decir así, como provechosa, como cuando algo la tempestad, como cuando se llama esto. Entonces yo no lo había visto como que fuera algo positivo. Como un milagro, no lo había visto. Como algo positivo, como para meterlo en los milagros y las sobrenaturales que el Señor hizo. Sí. Lo veo nada más como una maldición que les puede enfrentar a la higuera. Entonces, eso es lo que Se está en esta categoría, hermana, porque es algo sobrenatural. Es decir, no ha pasado de maldecir a algo y sucede. En este caso, Jesús estaba sobre la naturaleza y maldijo esta higuera, y fue ¿cómo le diría? Está en esta categoría porque fue algo sobrenatural. Sí, ahora lo entiendo, solamente que lo veía siempre como una manera negativa. Sí, y es negativa, hermana, es negativa porque es algo de destrucción. Mira, es negativa, pero está en esta categoría porque la higuera se secó. Entonces fue algo, si vemos el significado de la palabra milagro, es algo sobrenatural. Por esa razón es que está en esta categoría. Siento que también más que nada es porque plasma el poder de Dios. Sí, sí, es por eso, hermana, porque recuerde que es... Tiene de ser las cosas. O sea, lo veo también como que fuera que tiene autoridad sobre todas las cosas, pero lo veo, como le digo, lo veo de una manera negativa, como no sobresaltando milagros sobrenaturales y cosas así, pero ahora, pues viéndolo así, pues cada quien, ¿verdad? Ahí estamos viendo el poder de Dios de Jesús tenía para hacer las cosas así también. Sí, y recuerda, hermana, que veíamos el significado del milagro, y lo que hace es que consume la higuera, y por esa razón se le considera un milagro de destrucción. Pero normalmente cuando usted dice milagro de sanidad es que sana es lo que nosotros conocemos, es un milagro de sanidad. Sana a un sordo, sana a un mudo, entonces a un paralítico. Es lo que normalmente nosotros asociamos con un milagro. Pero recuerde que aquí habla del significado de la palabra milagro. Y es por esa razón que está también en esa categoría. Porque al instante fue seca. Exactamente. La autoridad Es la autoridad. Así como pasó con los animales, en este caso los peces. Exactamente. También. O aquel que llevaba la moneda ahí. La que lleva, ese es algo, se puede ver sencillo, pero es algo sobrenatural. Imagínense, ellos cuando habla de los peces, hermano, habían pescado toda la noche
y no habían encontrado nada. Y Jesús dice, hágalo aquí. Entonces sacaron. Entonces es algo sobrenatural. Es de toda esa, pero es sobre la naturaleza. Y aquí es sobre, bueno, podemos ver sobre las plantas, en este caso sobre la higuera. Entonces eso es algo, es el origen del poder divino. Por eso es que está en esa categoría. No tiene mucho sentido, hermano, pero está en esa categoría. Sí. Es el poder está hablando porque es el poder sobrenatural de Dios. Entonces, los milagros de expulsión de demonios. Vea, que aquí, ¿por qué dice que es un milagro expulsar demonios? Porque el significado de la palabra milagro es algo, es el origen del poder, es decir, un acto del poder divino. Es decir, el milagro o el expulsar demonios es el poder de Dios mismo, que solo el poder de Dios lo puede hacer. Por eso está en la categoría de los milagros. Y lo vemos acá, digamos, la expulsión sobre los demonios. Y esto lo enseña Mateo, y esto vamos a cerrar con esto, hermanos. Mateo capítulo 8, versículo 34. 8:34 de Mateo. La ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Perdón, dije 34. Desde el 28 dice: cuando llegó a la otra orilla de la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por alto por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios, de Dios? Perdón, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Ellos estaban conscientes, nosotros sabemos que van a hacerlas en el lago de fuego. Estando paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos y de los demonios, le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y él les dijo: y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y he aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Es el poder de Dios, es algo sobrenatural, expulsando los demonios. Es decir, por eso es considerado el milagro sobre la expulsión del cerdo. Es decir, hablando del origen divino, que solamente el poder divino podía hacer esta acción. Jesús con frecuencia atacaba el poder de Satanás y los demonios, y vemos que los propósitos, uno de los propósitos claros de Jesús al venir a la tierra fue atar a Satanás y liberar a los que él tenía esclavizado. Este es el poder de Dios, sobrenatural de Dios. Y vemos que el Señor está haciendo Jesús ató a Satanás en parte mediante la expulsión del demonio, y de modo más completo en su muerte y en su resurrección. Y repito, está aquí por la categoría o por la obra sobrenatural, quebrantó el poder de Satanás. Y aquí vamos a terminar acerca de la liberación de un endemoniado. La gente se maravillaba al ver la autoridad que Jesús echara fuera demonios. Son los espíritus malignos de Satanás que gobernaban. Entonces, esto está dentro de la categoría de los milagros, por el poder de Dios que actuaba en ellos, en las personas, y expulsaba a los demonios. Los demonios pueden lograr que una persona, y vea lo que pueden lograr ellos, enmudezca, sea sorda, ciega o pierda la razón. Es decir, es lo que ellos pueden lograr, los demonios. Y por esa razón
vemos que el Señor actúa y hace esta obra sobrenatural que es los milagros. Y por último cerramos con este milagro, el milagro de la resurrección. Jesús resucita a una niña y es la última cita que vemos, Mateo 9:18. Mateo 9:18. Dice la Escritura: mientras él iba, les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y toma su mano y pon su mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y vemos aquí acerca de todo el versículo nos habla acerca de que Jesús resucita a esta niña. Aquí encontramos que una intención de la autoridad de Jesús con la muerte, aún la muerte estaba sujeta a él. Y vemos que este es un milagro de resurrección, es otro tipo. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, que fue una vivificación porque estas personas volvieron a morir, pero es un milagro resucitarlas. Entonces, porque es algo sobrenatural, ¿verdad? Que rompe los estándares humanos, es decir, esto solo es posible con el origen divino. Entonces, y aquí en medio de este pasaje que hablamos en Mateo 9:18-26, encontramos otro milagro escondido, el deseo de una mujer de tocar el vestido. Podría sugerir, un punto de vista mecánico del poder sanador de Jesús. Y conocemos la historia de la mujer que toca el manto de Jesús y es sanada. En medio de esta historia vemos otro milagro, el cual es la sanidad de la mujer que tenía el flujo de sangre, y es también un milagro. Entonces, lo que hemos visto hasta hoy, hermanos, es la categoría. Y quiero volver hasta atrás para ver finalizar con esto. Decir, ¿qué es un milagro? Es un acto del poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. Entonces, ese es un milagro. Y ese es el concepto que quiero que manejemos o transmitir esta noche. Que estas cosas que sucedieron sean cosas que parezcan, como por ejemplo lo que hablábamos de la higuera, de la tempestad. Todos estos son milagros y cada uno tiene su categoría sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre milagro acerca de la maldición de la higuera, que eso fue posible porque es un acto del poder divino. Eso solo el Señor. Por eso es que está en todas esas categorías. Amén. Preguntas, hermanos, si las hubiese. La maravilla, según es como cuando uno dice ya en el lenguaje de uno, la admiración.